Seguimos en el mes de la Biblia. Así que si usted tiene su Biblia, no deje de leerla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es triste ver creyentes que no estudien la Biblia. Es triste, porque sabemos que esos creyentes que no estudian están débiles. Sí, están débiles. No podemos decir que están fuertes, porque ya vimos en una predicación pasada que tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Pero hoy vamos a ver qué es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, te convierte. Sí, la palabra te convierte porque la palabra sí cambia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Con Cristo todo es hecho nuevo. Porque la palabra de Dios te convierte. Y eso es lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si tú ves un cristiano que no ha cambiado, es sencillamente porque él no lee la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios sí convierte a una persona en cristiano. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Recuerde los apóstoles, hombres sin letras, pero hombres sabios. ¿Qué los hizo sabios? La palabra de Dios lo convierte. Personas que fueron convertidas cuando llegó a ellos la palabra de Dios. El apóstol Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, que metía a la cárcel a los cristianos, cuando tuvo un encuentro con Cristo, se convirtió. ¿Cuánta gente hemos visto a través de los tiempos que han tenido contacto con la palabra y se han convertido? Pandilleros, brujos, homosexuales y tantas personas que han estado metidas en el hampa, pero la palabra de Dios los transformó, porque la palabra de Dios convierte el alma, dice la Biblia. Sí, te convierte, hace que abandones el pecado y comiences a caminar hacia Cristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que tú necesitas no solamente escuchar, saca tiempo para leer. Personas que dicen que no tienen tiempo, simplemente no quieren sacar tiempo o son malos administradores de su tiempo, porque si hay tiempo, tiempo para otras cosas tienen. Para las cosas de Dios no tienen tiempo. Entonces, no es que tú andas con miedo, simplemente es que tú no lees la palabra de Dios. Entonces tu fe está por los suelos. Le crees más al médico que a Dios. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Bien dijo el profeta Joel: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestro vestido, y conviértanse al Señor, porque la palabra de Dios te convierte, te hace un buen cristiano. Alabado sea el nombre del Señor.
¿Qué más hace la palabra de Dios? Te hace sabio, como vimos anteriormente, hace sabio al sencillo. Y eso es lo que dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, dice la Biblia, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios te hace sabio. Por eso esos hombres de Dios se tornaron en hombres sabios, viendo con denuedo cómo predicaban la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que te hace sabio, no la universidad ni el colegio. Es la palabra de Dios te hace sabio. Por eso necesitas volver a la Biblia. Si tu Biblia por ahí está amontonada, porque me imagino, la mayoría de los cristianos no leen la Biblia, la tienen por ahí amontonada, llena de polvo. Este mes es el mes de la Biblia. En el pasado, ¿cuántas personas no murieron por este libro? Todo el mundo quería leer la Biblia y no les permitían leer la palabra de Dios. Además, hubo un alto índice de analfabetismo. Solamente un grupo pequeño eran los únicos que podían interpretar y malinterpretar también la Biblia, y hacían con la Biblia lo que ellos querían. Pero ahora ya no. Ahora tú ya puedes leer. Si no lees ahora es porque no quieres. Es porque el diablo realmente no quiere que tú leas. Y esa es la razón por la que muchos están en una condición desastrosa por causa de que no leen la palabra de Dios. Porque te hace sabio. Profesando ser sabios, algunos, mire, se hicieron necios, dice la palabra de Dios. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, dice la Biblia, será quebrantado. Entonces muchos, en vez de andar con personas sabias, andan con los mundanos para arriba y de arriba abajo. No se desprenden. Con los cristianos por ahí de vez en cuando, un fin de semana, si es que va a la iglesia. Porque ahora andan asustados, piensan que ir a la iglesia se va a contaminar. Así debería estar asustado de ir a trabajar, o de salir al mercado, o de salir a hacer deporte. Para eso no anda asustado. Pero para ir a la iglesia pone cualquier excusa. Y tiene razón de poner esa excusa, porque su fe está baja. Y como no lee la palabra de Dios, usted anda débil. Y el pecado es que no le permite a usted ir a la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios. No es el miedo, sino es el pecado. ¿En qué cosas andará? Por eso lea la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como vimos en el programa anterior, le va a mostrar a usted cómo usted está delante del Señor. Este es como un espejo que te muestra cómo estás. Pero si tú no te miras al espejo, no vas a saber nunca cómo estás. Por eso necesitas leer la palabra del Señor. ¿Qué hace la palabra de Dios? Te sana. Escucha bien, te sana. La palabra de Dios sana. Dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, si vienes a la casa de Dios es para sanarte. Si escuchas este programa es para sanarte, porque la palabra de Dios sana. Por eso necesitas leer la Biblia, que es la palabra de Dios, para que te sanes. En primer lugar, de tu pecado. En segundo lugar, la enfermedad que te esté aquejando. Lee la palabra del Señor. Una vez vino un centurión donde Jesús y le dijo, di la palabra y mi siervo será sano, dijo. Porque la palabra de Dios trae sanidad para tu vida, sanidad para tu alma. Te libra de que te vayas al infierno.
Mucha gente sana, pero sin Cristo se irá al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios lo que puede hacer es que trae sanidad para tu vida. ¿No ves que es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios te alumbra. Muchos quieren andar en la oscuridad. ¿Ya se imaginó usted que tenga energía eléctrica en su casa y no quiera prender los focos en la noche y quiera vivir en la oscuridad? Igual como los murciélagos que buscan la oscuridad. Así andan muchos viviendo en la oscuridad porque no leen la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Te alumbra. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, el más sencillo puede entender la palabra de Dios. Hay personas que tienen títulos, tienen carreras, pero andan tan ciegos que todavía mucha gente, por no leer la palabra de Dios, vive en la idolatría. Hacen por ahí sus procesiones y ve gente usted preparada, pero ¿por qué están ciegos? Porque no leen la palabra del Señor. A esos muñecos de yeso, de madera, los sacan a pasear es que en avión, en helicóptero, según ellos, para bendecir la ciudad, el país. Eso trae maldición, eso se llama idolatría. Y ve a las personas que están allí metidas. Son personas que tienen carreras, tienen títulos, pero que están ciegos porque no leen la palabra de Dios. No leen. Tenemos que ser diferente a ellos. Lea la palabra de Dios. Que el único que puede limpiar nuestra tierra es el Señor Jesucristo. Como dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Solamente Dios es el que puede hacer eso. No esos muñecos de madera, así lo vayan a pasear en el avión o helicóptero, lo lleven guindado por ahí. Eso trae maldición. Y si usted está metido en la idolatría, arrepiéntase, porque eso trae maldición al país, a la ciudad. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Te limpia. Nos limpia del pecado, de la suciedad. Eso hace la palabra de Dios. Bien dijo Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Te limpia de toda cosa mala. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y bien dijo el profeta Jeremías, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado no va a desaparecer. Porque solamente Cristo es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te da firmeza. Porque hay muchos cristianos que no son firmes. Andan de un lugar a otro. No se afirman en un solo lugar. Es porque no leen la palabra del Señor. Porque si leyeran la palabra de Dios, fueran firmes como la palmera, como el roble, fueran firmes. Dice la Biblia, la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová, dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Esa persona que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo,
su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, le da firmeza a lo que hace la palabra de Dios. Un cristiano que lee la Biblia es un cristiano firme. No es ese cristiano que anda como la hoja seca de un lugar a otro. Es un cristiano que está firme porque camina con Dios. Y como camina con Dios, lo mantiene firme. Pero sin Dios, usted es como un árbol plantado en el desierto, seco. ¿Quiere usted ser así? Pues así va a ser si usted no lee la palabra del Señor. Seco. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Te da vida. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, porque se va para vida eterna. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios para guardarla, para obedecerla, para cumplirla, porque le da a usted vida. Alabado sea su nombre. Entonces, mire qué preciosa es la palabra de Dios. Eso es lo que puede hacer la palabra de Dios. Y lo motiva usted en esta noche. Saque tiempo para leer la palabra del Señor. Y si tiene su Biblia y no la ha leído, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y diga al Señor, voy a empezar a leer la palabra de Dios para que la pueda obedecer. Si no, no va a poder obedecer. Que Dios me lo bendiga, la paz del Señor, bendiciones.